gracias por acompañarnos aquí en el estudio de Silvia Álvarez. Estamos muy contentos porque nos acompañan dos destacados locutores de la ciudad y los presento a continuación. Jorge Gaetanos Chapa. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí. Buenas tardes, Silvia, Jorge. Y el tocayo Jorge Cárdenas. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas tardes. Tocayo, muy buenas tardes. Un placer. Y bueno, como estamos a una distancia segura, les recomiendo, les pido, si les parece bien, retirarnos el cubreboca. Claro. Mejor. Sí. Ya se siente uno un poquito más libre. La intención de invitarlos, de que podamos aquí reunirnos, es platicar sobre este foro reciente, el primero de 3 foros que organiza Coparmex. El foro que está, tú lo sabes muy bien, Jorge, como socio, como parte del consejo de Coparmex, que pues es para que los ciudadanos conozcan las propuestas, conozcan los perfiles de cada uno de los aspirantes a la Diputación Federal, al Congreso del Estado y a la Presidencia Municipal. Y este programa no pretende cuestionar a ninguno de los candidatos, tampoco es juzgarlos, mucho menos, sino que es revisar con lupa cada una de las propuestas. Y para eso quiero que platiquemos sobre estas respuestas que dieron los candidatos y puntualizar que este programa es apartidista y no se trata de favorecer a ninguno de los candidatos, sino que ponderar cómo se dio esta participación y qué le queda a la ciudadanía de estos foros que está organizando la Coparmex, porque faltan todavía 2 más por realizarse. ¿Quién quiere empezar? Bueno, de entrada habría que decir, fue un ejercicio muy interesante y qué bueno además que vienen estos foros para los aspirantes al Congreso local y a la alcaldía, porque permiten a la gente conocer posiciones, conocer propuestas básicamente de cada uno de los candidatos y de pasada pues ver también su desempeño, pues digamos en una tribuna muy modesta, pero que eventualmente es un reflejo de lo que va a ser una tribuna más alta, llámese la cámara baja allá en San Lázaro, llámese el Congreso de Tamaulipas o aquí. Y el experimento, el ejercicio estuvo interesante, me parece a mí. Se escucharon algunas propuestas interesantes, las menos, en mi opinión. Y aparte, bueno, pudimos ver el desempeño de los candidatos que pudieron, los que aceptaron estar ahí ese día, y esto va a pasar también, esperemos, en los siguientes foros. Pero de entrada, me parece a mí que estuvo, digamos, el escaparate estuvo bastante interesante, y esto también puede ayudar a normar criterios, porque hay que tomar en cuenta que en el caso, por ejemplo, de los diputados federales, esta elección que viene en ese sentido, en el sentido federal, es importantísima. Aquí se van a marcar qué va a pasar con las políticas en México, qué va a pasar con el sistema de gobierno, qué va a pasar con el país en general en los próximos 3 años, en la segunda mitad de este sexenio de gobierno federal. Por eso también la importancia de que el electorado evalúe bien a quién quiere allá en la Cámara de Diputados y qué es lo más conveniente para nosotros como ciudad o como distrito. Así que podríamos hablar pues, un buen rato de lo que fueron las propuestas en sí, que a mí me parece no fueron tan ricas como hubiéramos deseado, y también sobre el desempeño de cada uno de los candidatos y candidatas. Sí, se podría entonces llegar a la conclusión de que faltaron propuestas. Bueno, yo parto de inicio con 2 aspectos. El primero de los 2 viene siendo que sin duda alguna es un evento, es un foro que permite a los agremiados de Coparmex, lo digo como socio, lo digo como vicepresidente de comunicación de Coparmex Nuevo Laredo, creo que es un ejercicio sumamente importante y poco visto, en el que el organismo
se preocupa porque los agremiados estén bien informados. Es decir, está actuando en primera instancia. Está promoviendo el voto y está promoviendo también otro aspecto muy importante, partiendo desde levantar el interés hasta también exigir posteriormente, ya que hayan tomado el cargo, aquellos que hayan sido elegidos por la ciudadanía. Es decir, esto es sumamente importante y por eso es que Coparmex trata siempre de marcar el paso en este tipo de aspectos que involucran a nuestra sociedad mexicana y el engrandecimiento de México. Aparte, como punto número 2, yo considero que es una elección muy difícil, bastante difícil. Al igual que la de los diputados locales, la Diputación Federal no es precisamente el escenario que más luzca, como puede ser una presidencia municipal, como puede ser una presidencia de la República. Es decir, en este caso, en esta elección, ellos están un poco en desventaja porque hay mucha parte de la ciudadanía, o hay alguna parte de la ciudadanía que no conoce qué es lo que va a hacer el diputado federal. Desconoce qué es lo que va a hacer también en consecuencia el diputado local y por lo tanto le batallan un poquito para venderse los diputados. Pero obviamente eso no los exime de su responsabilidad de presentar propuestas y de hacer el mejor trabajo posible para sus representados. Sin duda, en lo personal considero que la elección de los diputados federales es definitiva y definitoria. Va a decirnos, el resultado que se conozca el 6 de junio, nos va a permitir saber qué horizonte le espera al país. Si seguimos con una Cámara de Diputados totalmente inclinada a aprobar en lo fast track o express las iniciativas que envía el presidente de la República, o si realmente vamos a lograr un equilibrio en la Cámara de Diputados. Eso es justamente lo importante, que quizá la Diputación no se tome tan en cuenta cuando tiene una preponderancia, una importancia elemental, porque ahí está en juego pues prácticamente la vida legislativa, en parte porque obviamente los senadores también tienen lo suyo, pero tiene gran peso en las decisiones del país, como ustedes bien lo han dicho. Sí, lo mencionaba yo al principio, está en juego mucho del futuro de México en los siguientes 3 años. Y bueno, lo ideal sería aquí que efectivamente el poder legislativo fuera un poder independiente del poder ejecutivo y del judicial, lo que no está ocurriendo en este momento. Entonces, todo eso está en juego. Pero también está el otro aspecto, y lo mencionaba hace un rato Jorge, el asunto de que quizá una elección de diputado federal no es tan llamativa como en este caso la será la elección de alcalde. Y obviamente la mayoría de la atención ciudadana va a estar enfocada en quién va a gobernar Nuevo Laredo, porque al final de cuentas es el inmediato, es lo que nos va a afectar, o lo que nos afecta en inmediato, pero en el panorama más amplio, lo que pase con la elección de diputado federal es sumamente importante. Y ojalá que la gente también meditara bien el sentido de su voto y a quién quiere en la Cámara Baja. Y el otro punto, también ya lo mencionaba Jorge, es que quizá una buena parte o gran parte de la población no tiene bien claro qué es lo que hace un diputado, llámese local o en este caso llámese federal. También ahí quizá como medios, los que estamos en las cuestiones de medios de comunicación, quizá tendríamos que hacer también ahí una labor un tanto educativa y decirle a la gente, mire, es importante la elección del diputado federal porque él hace esto y esto y esto y esto y de él depende esto y esto y esto. Ahí quizá también podríamos contribuir, porque sí, siento que hay ahí un poquito de no ignorancia, pero sí desconocimiento de una parte de la población de qué es y para qué sirve un diputado federal, y en este caso lo importante que será esta elección en ese sentido, cómo va a quedar conformada la Cámara de Diputados a partir de la siguiente legislatura. Por eso lo importante de esta elección. Ojalá que también por ahí estos foros contribuyan a eso, ¿no? Sí, y el foro fue para muchos, en opinión de muchos de los asistentes y asistentes, tanto presenciales como virtuales, calificaron este primer foro, como bien organizado, como
un evento que logró el propósito de presentar a las diferentes opciones que tiene el ciudadano para emitir su voto el 6 de junio. Bueno, creo yo que fue un evento a nivel de la ciudad, a nivel del distrito en este caso, porque pues se contó con el recinto, se contó con la gente que obviamente nos ayudó a engrandecer este evento y que simple y sencillamente ayudó a que los protagonistas fueran quienes tenían que ser, los candidatos. La voz de los candidatos fue medida por cada uno de los asistentes, por cada uno de las personas que estuvieron a través de la internet viendo esta transmisión, y obviamente el objetivo que era ser facilitadores, en este caso Coparmex, de las propuestas de cada una de las opciones políticas. Hasta ahí, y obviamente que cada quien tome la mejor decisión que considere posible. Pero qué bueno, también habría que mencionarlo, qué bueno que un organismo serio y un organismo importante como es Coparmex se echó a cuestas esta labor, porque no es sencillo, organizar un foro de estos no es sencillo. Digo, tienes que tomar en cuenta toda la cuestión práctica, de logística, de lugar, de hacer las invitaciones, y de convocar a convocar, todos los y luego la partidos. transmisión. Y de cuidar todas las aristas muchísimos posibles. detalles, sí, muchísimos detalles. Y la verdad es que salió muy bien el foro, y los que vienen seguramente también saldrán muy bien. Y entonces la ciudadanía pues tiene esta opción ahora, ¿no? Obviamente es un asunto enfocado desde el punto de vista del sector patronal, pero que trasciende a la población, porque hay una televisión en vivo, está disponible. Es más, ahorita si alguien quiere ver el foro, ahí está disponible en las redes, ¿no? Para que lo vea íntegro y lo analice. Entonces esto también es otra herramienta más o para la ciudadanía, para que puedan formar su criterio. Y yo aquí también felicitaría a la Coparmex local y a toda la gente que se ha involucrado en esto. Además, faltan los foros que van a ser bastante complicados o complejos, en el sentido de, por ejemplo, el de diputados locales, que no sé, es cualquier cantidad de candidatos, y no se diga en el foro que corresponde a los presidentes municipales. Pero ya la experiencia del primero, que salió muy bien, seguramente ayudará. Y qué bueno por Coparmex y por echarse a cuestas esta tarea, que además ayuda mucho. Digo, cómodamente pudieron haberse quedado en su casa los integrantes, no, pues ahí, a ver cómo les va. Pero qué bueno que se han echado a cuestas. Sí, que asistieron y sí, que expusieron sus propuestas. Y que la convocatoria fue muy buena. Sí, Coparmex en ese sentido cumplió esta misión de contribuir a que la ciudadanía tenga conocimiento de cuáles son los perfiles, cuáles son sus plataformas y diario, propuestas. Así es, y bueno, y los planteamientos, sin duda alguna. Las preguntas que fueron hechas por el mismo empresariado. Recordemos que el empresariado, al decir el empresariado de Nuevo Laredo, estamos hablando no solamente de empresas o representantes de empresas de agentes aduanales, de líneas transportistas, no, aparte de ellos también hay empresas del sector comercial, hay maquiladoras, hay también pequeños negocios, obviamente el área de servicios, restaurantes pequeños, restaurantes también muy connotados y reconocidos en la ciudad, y así como estos, pues es una diversidad importante. Entonces, entre todos los empresarios, cada quien hizo una propuesta, alguna inquietud, alguna pregunta, algún esbozo de pregunta que tenían, y bueno, pues la mandaron, se concentró y se hizo ya un concentrado, a final de cuentas, de esas, para formular las preguntas que finalmente fueron las que se tuvieron en el ánfora. Y bueno, y ahí nuevamente, como fue también al momento de hacer la asignación de los asientos de cada uno de los candidatos, ya se dejó a la suerte, se sacan las preguntas y salen, yo digo, qué buenas preguntas salieron, o sea, mano santa, sin duda alguna, ¿no? El momento de sacar las preguntas. Sí, digo, de entrada eran planteamientos muy interesantes, eran planteamientos muy interesantes, y de alguna manera pues pusieron a prueba a los candidatos, ¿verdad? Que también esto es, a diferencia de un debate, aquí no hay esta confrontación, pero aún así, siendo un foro de opinión y siendo un foro de propuestas, aún así la gente puede ver
el desempeño y la manera de expresarse y cómo se maneja en la cuestión de la comunicación el aspirante o el candidato. Y eso también contribuye a normar un criterio, es importante. Pues hay muchas expectativas sobre quién va a ganar esta contienda, hablando específicamente de quién va a ser el próximo diputado federal por el primer distrito electoral con cabecera en Nuevo Laredo. ¿A ustedes quién es el perfil que más podría alcanzar? Claro, sin inclinarnos a favor de ninguno, pero ¿qué debe de tener el próximo diputado federal que represente a esta ciudad y a los demás municipios del primer distrito electoral? ¿Cómo debe ser ese diputado? Bueno, debe conocer, mira, de entrada debe conocer a Nuevo Laredo en el sentido de qué es la ciudad de Nuevo Laredo, qué representa para el país, qué es la vocación de Nuevo Laredo. Ya sabemos la vocación adonal, aunque también hay otro tipo de actividades importantes aquí, conocer cómo se maneja eso, cómo puede mejorar, qué es lo que hay que hacer para hacerlo más eficiente, y tiene que conocer todo eso para en un momento dado defender o proponer cosas en favor de la ciudad. Lamentablemente se tiene en México mucho del asunto del diputado que va más a servir a su partido que a la población a la que supuestamente representa. Y en ese sentido también la ciudadanía tendría que meditar muy bien. Lo estamos viendo ahorita, lo que está pasando en la Cámara de Diputados, lo platicamos hace un momento, una Cámara de Diputados totalmente al servicio del Ejecutivo. Entonces, aquí se trata de revertir eso, se trata de que el diputado que finalmente vaya a representar a este distrito de Nuevo Laredo lo haga en favor de Nuevo Laredo y no a defender las propuestas de su partido. Ojalá que también eso se tome en cuenta, porque está mucho en juego, y esto es bien importante. Esa sería una de las primeras cosas que tendría que hacer un diputado. Y obviamente, pues un diputado tiene que ser entrón, es decir, oye, vas a una selva donde hay 500 diputados más, o sea, bueno, hay 499 diputados más, algunos de ellos unos tiburones de la política de muchos años, que si no tienes el carácter y la presencia y los recursos te van a comer. Sí. Te van a comer. ¿Y para qué queremos un diputado que esté ahí arrinconado y pues no vaya a ver? No, necesitamos alguien movido, alguien que tenga... Decidido a luchar, sí, ¿verdad? sí, que le entre. Y en ese sentido, bueno, esperamos también que la ciudadanía tome eso en cuenta. Es decir, necesitamos un representante entrón, al final de cuentas, pero además que conozca qué es lo que va a luchar, por qué es, a qué va ya, pues, cómo va a defender a Nuevo Laredo, cómo va a buscar recursos para Nuevo Laredo, cómo va a luchar por Nuevo Laredo. Eso es lo importante. Fíjate que creo que has hecho la pregunta que nos debiéramos hacer todos los ciudadanos que vamos a votar el próximo 6 de junio. ¿Qué perfil debe tener quien va a ser el diputado? Creo que siempre, regularmente, obviamente nunca podemos generalizar, pero creo que regularmente nos dejamos ir por la simpatía, y eso es un gran error. ¿Qué perfil debe tener el candidato que debemos elegir? Yo esto lo veo de la siguiente manera. A final de cuentas, un empresario, un comerciante, cuando va a contratar o cuando tiene una vacante disponible, tiene un perfil de puesto. Y ese perfil de puesto se debe cumplir. Entonces, en pocas palabras y de manera muy sintetizada, yo creo que el diputado, como cualquier empleado, debe tener capacidad para el puesto. Es decir, que sea capaz de hacer lo que requiere el puesto. Otro punto es que tenga la actitud, que quiera hacer y que lo quiera hacer bien. Yo creo que esos dos son los puntos importantes, y obviamente como parte esencial, que a lo mejor es un término ya muy desgastado, pero lo que es la honestidad. Hablar de que sea una persona íntegra, y si tiene actitud y tiene capacidad, creo que puede ser la persona
que nos bien represente. No vamos a hablar de perfiles ideales, no vamos a hablar de personas ideales, porque yo creo que la perfección no existe. Puede errar, pero si está bien encaminado y si tiene capacidad y si tiene aptitud, yo creo que puede hacerlo. Es lo que creo. Y en esta lista de 8 aspirantes a la Diputación Federal, ¿alguno de ellos tendrá todas estas aptitudes, cualidades? Personalmente, ¿no? Sería muy difícil poder tocar, yo no sé si estás de acuerdo. Sí, digo, así a bote pronto y sin, digamos, sin un acercamiento más, digamos, profundo o ver un poco más. Pero de lo que vimos ahí, me parece, de los que estaban ahí, me parece quizá 2 y a lo mucho 3 podrían más o menos tener un perfil del que hablaba el tocayo, es decir, más o menos tener idea de lo que van a hacer y tener el carácter de eso. De los 6 a mí me parece que por lo menos son los 3, pero pues es así un análisis muy superficial porque faltaría todavía mucho más que conocer el carácter, y no descartemos también la experiencia de algunos, ¿no? Porque finalmente la experiencia también sirve en sentido positivo o negativo, pero también puede ser un factor importante. Así es. Coincido plenamente. Son pocos los argumentos que tenemos hasta el día de hoy a través de un foro y a través de lo que se ha divulgado en esta campaña. Es decir, la propaganda pues todavía no nos permite ver lo que realmente es cada uno de los candidatos. Podremos tener algún acercamiento con algunos de ellos que quizá podamos, a lo mejor hemos coincidido en algún momento de la vida y podamos conocer más de ellos, pero creo que en este caso debemos de poner a todos a ponderarlos en igualdad de circunstancias, porque entonces pues estaríamos hablando de un escenario no apto. Es decir, si no conozco yo a un candidato, entonces ya lo descalifico, pues no puede ser. O sea, tengo que darles a todos la oportunidad para poder tomar una decisión al cabo de las semanas y que ya culmine la campaña y obviamente que crea yo, pues eso va a ser de creer, ¿no? Eso es, bueno, yo creo que la mejor opción es esta, bueno, pues adelante. O sea, yo creo que no podemos fiarnos al 100%, no podemos tener la certeza, pero sí, pues creo que hay esbozos. Desde este foro, sin duda alguna, dejó ver algunos aspectos de cómo piensan, de la personalidad de cada uno de ellos, y en los pequeños detalles ahí se marcan diferencias y se marcan también las verdades en las personas. Entonces, puede ser, hay que descubrirlos. Ahora, ojalá que eso lo pueda, porque mira, también está el tema del sistema, cómo trabaja el sistema político, y entonces habría que pensar, vamos a decir que este foro lo vea mucha gente, porque todavía hay oportunidad de hacerlo, lo vea mucha gente, pero en realidad, ¿qué porcentaje del grueso del electorado va a apreciar o va a tomar en cuenta estos conceptos? ¿Cuántos se van a ir por el color del partido o por las propuestas del partido o por la simpatía del candidato alcalde que va arrastrando al diputado federal? Esos factores también ahí están, y lamentablemente mucha de la política en México en décadas recientes se ha basado en eso. Es decir, mucha gente preocupada por saber qué va a comer mañana, pues no les interesa analizar mucho quién es el candidato, simplemente se va por el color o porque determinado partido la atendió en alguna cosa o el otro no la atendió, en fin. También hay que considerar eso. Ojalá que hubiera más de parte de la ciudadanía, más análisis, más interés de conocer quiénes le están pidiendo el voto, pero en la práctica sabemos que a veces no es así. Y aquí también ojalá que estos ejercicios como estos foros de Coparmex contribuyan a eso, pero sí tenemos mucho también que hacer en ese sentido. Estoy de acuerdo contigo lo que mencionaste, Jorge, que 2 o 3 de los candidatos que participaron en este primer foro de Coparmex podrían garantizarlos un desempeño, digamos, aceptable.
Sin embargo, ¿qué opinan de esta postura de que si eres diputado federal de un partido que no es el que encabeza la mayoría en la Cámara, es imposible lograr que las iniciativas salgan adelante y sean aprobadas? ¿Será cierto que es difícil luchar contra una mayoría y que por lo tanto tus iniciativas como diputado federal no van a salir, no van a ser aprobadas, no van a salir adelante? Así como están las cosas ahorita, me parece que sí. Es una verdad. Sí, entonces. es una verdad eso. Sí, ahorita volvemos al mismo lo que dijimos, lamentablemente esta legislatura en particular, con una mayoría además artificial, porque se tiene una sobrerepresentación por parte del partido del gobierno, pues impide cualquier situación, cualquier voz en contra, cualquier propuesta, pues simplemente le manda la planadora y listo. Ahora, no nos sorprenda, eso pasa a nivel del Congreso local también, con otros colores del partido, y se ha dado en otras ocasiones. Sí es difícil, sí es difícil, por eso la idea de que en esta próxima legislatura y en base a la elección del 6 de junio cambie un poco el equilibrio de fuerzas, sobre todo en la Cámara de Diputados, y bueno, ya pueda abrirse un poco más la posibilidad a voces de oposición a hacer propuestas y sacar propuestas. Ahorita como está el panorama, sí es muy complicado, muy complicado. Bastante complicado porque pues no se ve una certidumbre, no se ve un camino. También digo, en el caso de los partidos de reciente creación o digamos de partidos pequeños, ¿qué tanto puede valer un diputado? O sea, ¿qué tanto puede pesar realmente para una iniciativa propia? Poco. Tiene que agruparse con los partidos grandes, como es lo que sucede. Ya decía uno de los participantes en este foro, ¿verdad? Decía esos partidos, bueno, él los llamaba satélites, pero a final de cuentas creo yo que sí necesitan los partidos políticos, dígase todos, pues tener un poco más de compromiso y, bueno, no los partidos, la gente que está en los partidos políticos, porque pues ahorita es sumamente difícil también por ese llamado chapulineo que existe por doquier. Se ve una Cámara de Diputados enrarecida, insisto, no hay un rumbo, ahorita nada más hay una cargada, pero en realidad no existe una certeza de que la Cámara de Diputados esté funcionando para lo que es decir, para consensar, para exponer, para poder encontrar las mejores alternativas de las ideas y de las propuestas de los 500 diputados. Pues la verdad es que vemos que eso no está funcionando. E incluso la primera pregunta que se hizo en el foro mencionaba: ¿usted va a ser un diputado de bancada? ¿Usted cómo va a reaccionar a las iniciativas que vengan por parte del presidente de la República? E insisto, como se dijo, ¿va a ser diputado de bancada? ¿O qué? ¿Cómo va a funcionar usted? Y de hecho la mayoría dijeron que no. La mayoría dijeron que no, pero en la práctica, ¿qué tan fácil es sostener esa posición? ¿Y qué tan necesario es? Porque también solo no haces nada. Sí. Tienes que agrupar, tienes que cabildear, tienes que convencer. Pero desgraciadamente, pues en este caso digo, para los intereses del Distrito 1 de Tamaulipas, que es lo que a nosotros nos atañe, pues creo que a veces los resultados no han sido los más benévolos, ¿no? O los más convenientes. Y nos han quedado a deber mucho. Sí. Sin decir nombres también, pero sin duda se han quedado muchas propuestas, muchas peticiones, muchos asuntos de interés general se han quedado ahí rezagados. Por lo menos en los últimos dos legislaturas o periodos de Diputación Federal, asuntos que merecen una pronta atención y solución. Esta ciudad tiene problemáticas muy complejas que por lo tanto requieren un diputado federal con un perfil
realmente de calidad premium, Sí. calidad alta, Sí, de alto nivel. Ahora, dentro también de este foro, hubieron algunos candidatos que mencionaron en respuesta a la pregunta de cuál sería su primera iniciativa. Hubo quienes no tenían claro de alguna iniciativa. Cierto, sí. Y también hubo quienes mencionaron que, bueno, la iniciativa correspondía a los ciudadanos que iban a consultar cuáles eran las necesidades, pero creo que de inicio, pues la respuesta debió haber sido concreta, ¿no? A pregunta concreta, respuesta concreta. ¿Cuál es la iniciativa? Y tener una iniciativa. Porque entonces, si no, ¿qué estás defendiendo? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Para qué estás buscando un cargo de elección popular? ¿Cuál es tu iniciativa en principio? O tienes esta iniciativa, tienes esta, tienes esta, tienes esta. Tienes 4 iniciativas. Estas son mis 4 iniciativas. De aquí que la ciudadanía elija la que más crea conveniente. Bueno, sabe a qué está tirando. Pero cuando no tienes una iniciativa, pues ahí sí vemos que quizá es otra forma de hacer política, también puede ser, ¿no? O que sus propósitos son otros, pero no es resolver temas urgentes del distrito electoral. O que distan de lo que un servidor piensa, ¿no? Simple y sencillamente, que pues debes de llegar con iniciativa, ¿no? Sí, este tema de las iniciativas es importante porque en el contexto de lo que estábamos hablando hace un minuto, podría decir, bueno, es que las mayorías allá van a imponer su voluntad y van a hacer al final, sí. pero eso no te exime a ti de llevar propuestas y de pelearlas en la tribuna y de subirlas y de cabildearlas con el coordinador de la bancada, y eso tiene que hacerse. ¿Qué tan capacitados están para eso? Esa es la cuestión. Pero si no llevas iniciativas, entonces, si no tienes ya listas por lo menos una iniciativa, pues entonces, por lo menos tienes idea de a qué vas. O sea, ahí ya me puede dar a mí idea de que a lo mejor ni siquiera sabes cuál es la labor de un legislador federal. Entonces, en ese sentido, los candidatos actuales tendrían que también ponerse a hacer la tarea, ¿no? Porque me da la impresión de que algunos quizá no están muy empapados de lo que están buscando. Al final de cuentas, lo decía Jorge, ¿para qué quieres el voto? Si no tienes la idea exacta, y me da la impresión que algunos no la tienen. Entonces, para que eso mejore, tienen tiempo de hacerlo, ¿no? Y mucho tendrá que ver por la forma en que fueron elegidos como candidatos a la Diputación Federal. La forma, el proceso, el mecanismo en que cada partido los seleccionó. Algunos de un día para otro supieron que iban a ser los candidatos de sus partidos, otros ni siquiera pertenecen a ese partido que hoy representan. Sí. O fueron simplemente, como tú dices, de última hora, pues no había quien más, pues ahora le entran, ¿no? Éntrale. ¿Qué tan saludable, favorable será para nosotros que se den así en esas condiciones? No, pues difícil. Y ese parte, otra vez volvemos al asunto del sistema político actual, que tiene que cambiar, tiene que adecuarse. Pero es parte de esta partidocracia. Los partidos finalmente son los que tienen los privilegios, y bueno, pues a veces no están preparados, no están listos, y se improvisa y se pone al que agarras primero, y quién sabe cómo le vaya a ir. Digo, está el tamiz del voto finalmente, ¿no? Sí. Pero pues digo, ahí tenemos a para no decir nombres, un exfutbolista de gobernador haciendo un pésimo trabajo. Eso es este sistema político que tenemos, ¿no? Ahí creo yo que lo que pasa es que la prioridad, ¿cuál viene siendo para el partido político? La prioridad es ganar. Esa es la prioridad. No importa quién vayas a poner, o sea, si sea la persona idónea o no, importa que ganes, que asegures el escaño. Sí. Entonces, pues aquí, yéndonos al fútbol, sería equiparable decir
al entrenador le interesa más que triunfe el equipo o le interesa más que juegue bonito. Entonces, pues aquí yo creo que lo bonito y el que juegue sale sobrando mientras los resultados se den, porque es lo que en el fútbol mantiene a los técnicos. Y aquí, pues es lo que mantiene a los partidos en el poder. Vemos, por decir, dentro de todo el foro, podemos ver la grabación de todo el foro, de principio a fin. Y ninguno de los candidatos habló del resto de los municipios del distrito. Nadie hizo a Ciudad Guerrero, a Mier en el mundo, solamente a Nuevo Laredo. ¿Qué pasó? Estamos en el distrito 1, Creo que ahí es una falta muy fuerte para la frontera chica, para los municipios que también pertenecen a este distrito. Sí, no mencionarlos, no incluirlos, no referirse a estos municipios que son parte de este distrito. Sí, no es nada más Nuevo Laredo. Cuando menos por cortesía, ¿no? Sí, y para recordarle a los ciudadanos que vean y escuchen este foro, pues para que vayan contribuyendo a informar, a orientar a los ciudadanos de que este distrito electoral es amplio, Así es. Sí. Exacto. Y bueno, esa es otra de las cuestiones que en un momento dado fueron exhibidas, vamos a decirlo así, se mostraron en este foro. Por eso la importancia de estos eventos, y lo que viene la próxima semana, pues va a ser bastante interesante ver a los aspirantes a diputados locales, ver a los que quieren gobernar Nuevo Laredo, pues qué van a proponer, cómo lo van a proponer, porque no es cuestión de decir yo quiero ser el alcalde, yo quiero ser el diputado. ¿Para qué quieres ser? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué ofreces? ¿Qué traes? ¿Qué le ofreces a la ciudadanía? Estos foros van a servir mucho, y ya lo vimos en este pasado. Y para beneficio de los mismos candidatos, se da este foro prácticamente al inicio de la campaña, lo cual les va a ayudar a ajustar donde tengan que hacerlo. Quizá vean esta transmisión y pueda servirles, porque al final de cuentas no estamos denostando su trabajo, no estamos simplemente criticando, estamos platicando, y creo que las expresiones diversas pueden servir a quienes en este caso están buscando convencer al electorado. Es decir, esto puede ser una crítica constructiva, o de igual manera para algún candidato dirá, pues esto no es relevante, y es válido. Adelante con su propuesta, adelante con su proyecto, y que ganen mejor. Sin duda yo coincido con lo que ha dicho en repetidas ocasiones en los últimos meses el presidente nacional de Coparmex, Pepe Medina Mora en el sentido de que una de las grandes aspiraciones es que en esta elección del 6 de junio se logre un voto razonado, un voto de los ciudadanos, de las ciudadanas, que esté fundamentado en una decisión bien informada, en una decisión razonada. ¿Qué nos queda? Quisiera una reflexión final para concluir sobre este anhelo de todos de que se logre una votación considerable, que no se dé el abstencionismo y que se dé una votación totalmente razonada y bien consciente de todos los electores. Eso sería lo ideal, eso sería extraordinario. Ojalá se dé. Tendríamos mucho que hacer aquí, medios de comunicación, organismos como Coparmex y otros, en cuanto a difundir y hacer conciencia en la ciudadanía de que justamente eso, de que su voto sea razonado, de que no se vaya porque fulano habla muy bien o fulanita está muy guapa, no, que razone en lo que están proponiendo, lo que están ofreciendo, y entonces su voto sea así, estudiado, consciente. Eso sería lo ideal y cambiarían muchas cosas en México si así fuera. Hay una tendencia a lo contrario, pero eventos como este foro, como los que vienen, organismos como Coparmex, medios de difusión, los que estamos ahí, podemos contribuir a eso.
ojalá así sea y podamos tener el 6 de junio gente que llegue a la casilla ya bien razonado su voto, que diga es que yo pienso que el mejor le va a hacer a Nuevo Laredo a esta persona porque propone esto y esto y esto, o yo no quiero a este porque le veo esto y esto y esto, y así vote. Ojalá que así fuera, sería lo ideal, ojalá que lo lográramos. Jorge. Podemos estar o no de acuerdo en algo o en muchas cosas, pero creo que debemos platicar, debemos conversar, debemos intercambiar ideas, debemos participar en este tipo de foros, porque todo esto contagia, todo esto crea un ambiente, y ese ambiente es el de involucrarse, que es uno de los ejes que tiene el evento de Coparmex. Hay que buscar, hay que cacarear el huevo, hay que levantar expectativas, hay que sumar, hay que preguntar, ¿vas a votar? Y hay que, ¿por qué no? A veces hasta levantar un poquito de polémica para que se pueda prender la llama del interés. Pero al final de cuentas, respetar y que cada quien haga su voluntad. Que cada quien vote por quien quiera votar, por quien considere que es la persona idónea y que cumpla con ese perfil que cada quien tenemos en mente. Consideramos que una persona con este perfil debe llegar y debe de representarnos al Distrito 1 en la Cámara de Diputados. Bueno, adelante. Y que no quede ahí. Como lo dice el programa Participo, Voto y Exijo. Hay que exigir. Y Coparmex va a estar exigiendo. Y no es la primera vez que va a exigir. Porque recordemos que desde que se llevan a cabo este tipo de foros, que ya llevamos varios ejercicios electorales llevándolos a cabo, se cuestiona, se pregunta, se ha dicho, usted prometió esto, ¿qué pasó con esto? Hemos hecho que los funcionarios firmen los compromisos a los que se han comprometido y después se les ha preguntado. Entonces yo creo que eso es lo que hay que hacer. Y esto no es tanto, reitero, no es tanto poner incómodo al político. Desgraciadamente la palabra político está muy desgastada y la tenemos en sinónimos no muy agradables, pero la verdad es que todos somos políticos y tenemos que apoyar a nuestros políticos. A los que lleguen a los representantes hay que apoyarlos y hacer una crítica constructiva les ayuda más a que les estén diciendo muy bien, bravo, qué bien. No, eso no sirve. Vamos ayudándolos para que ellos hagan una buena carrera. Les haces daño cuando los adulas y les dices Claro. que van bien. Es mejor decirles cuáles son sus errores y están fallando, claro. Sí. Exacto. Ese canto de las sirenas que abunda en los políticos, desgraciadamente. Pero que creo yo que se lo deben de quitar. A algunos, ¿verdad? No todos les gusta escucharlos, pero sí hay algunos que les gusta escucharlos y vemos que, bueno, pues el camino a veces no es muy provechoso para ellos. Pero bueno, ojalá, insisto, tenemos que ir por una mejor democracia, estemos o no de acuerdo, son nuestros representantes a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, son nuestros representantes, hay que apoyarlos, sea el partido que sea, y hay que exigirles también, porque para algo están. Y lo bueno es que ahí queda el antecedente, quedan las grabaciones, el video, las imágenes de lo que contestaron en este foro, en este primer foro de Coparmex, y que sin duda nos van a servir esas imágenes y esas respuestas en un futuro muy próximo, cuando podamos comprobar si cumplieron lo que dijeron ese día o mintieron. Así es. Aplaudirles o demandarles, ¿verdad? Exacto. Correcto. En base a eso. Sí. Es muy importante lo de el voto y exijo, porque también esto va para la ciudadanía. Si el 6 de junio te quedas en tu casa viendo el fútbol y no sales a votar, luego pues no exijas, luego no te quejes. Es bien importante votar. Aquí
criticar nada más no sirve de nada. Hay que construir, hay que ser propositivos y hay que participar. El 6 de junio. Sí. Pues muchas gracias a los dos. Realmente estamos muy agradecidos por su presencia, por su tiempo, por estar aquí con nosotros. No, al contrario. Muchas gracias, Silvia. Un placer. Jorge Tocayo. Igualmente, Silvia, gracias a Coparmex también. Y bueno, pues vamos a seguir platicando de estos temas políticos. Gracias. Sí, porque faltan 2 foros. Así es, hay que prepararnos. Ya viene el segundo. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto.